Ella ocultaba algo, y yo necesitaba saber qué. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue una tarde de octubre en Barcelona, cuando las hojas de los plátanos en el Paseo de Gracia comenzaban a tornarse doradas, y el aire traía ese fresco que anuncia el otoño. Llevábamos 3 años juntas, Sofía y yo, 3 años que había creído sólidos como las piedras de la Sagrada Familia que visitamos en nuestra primera cita. Pero ese día, mientras preparaba café en nuestra cocina del barrio de Gracia, noté que su teléfono vibró sobre la mesa, y ella prácticamente saltó para tomarlo, con una urgencia que nunca antes había visto en sus movimientos habitualmente tranquilos y medidos. Me llamo Valentina, tengo 32 años, y trabajo como restauradora de arte en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Mi vida siempre ha sido metódica, ordenada, dedicada a devolver la belleza a obras que el tiempo había deteriorado. Quizás por eso me resultaba tan difícil aceptar que mi propia vida, mi propia relación, se estaba desmoronando sin que yo pudiera hacer nada para restaurarla. Sofía era arquitecta, 5 años mayor que yo, con ese cabello oscuro que le caía en ondas suaves sobre los hombros, y unos ojos verdes que me habían hechizado desde el momento en que nos conocimos en una exposición de Gaudí en el Museo del Modernismo Catalán. Esa tarde, después del incidente con el teléfono, intenté preguntarle casualmente quién le había escrito. Su respuesta fue vaga, algo sobre un proyecto del trabajo, pero su mirada no se encontró con la mía cuando habló. Sofía nunca había sido buena mintiendo, y precisamente esa transparencia suya era una de las cosas que más me habían enamorado de ella. Ver cómo ahora construía muros entre nosotras me dolía de una forma que no sabía cómo expresar. Me quedé ahí, con la taza de café humeante entre mis manos, observando cómo se apresuraba a vestirse para salir, alegando una reunión de último minuto que acababan de programar. Era sábado. Nunca había tenido reuniones de trabajo los sábados. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas mentiras que se acumulaban como capas de barniz viejo sobre un lienzo. Llegaba tarde a casa con explicaciones cada vez más elaboradas. Sus camisas olían a un perfume que no era el suyo ni el mío. Algo floral y dulce que se quedaba impregnado en el aire mucho después de que ella se hubiera ido a dormir. Dormíamos en la misma cama, pero había kilómetros de distancia entre nuestros cuerpos. Yo me quedaba despierta en la oscuridad, escuchando su respiración, preguntándome si estaría pensando en otra persona, si sus sueños la llevaban a lugares donde yo ya no existía. Una noche, no pude más. Era casi medianoche cuando llegó a casa, y yo estaba sentada en el sofá del salón con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia las calles iluminadas del barrio. Escuché su llave en la cerradura, sus pasos en el recibidor, el suspiro de alivio que dejó escapar cuando probablemente pensó que yo ya estaba dormida. Encendí la lámpara y ella se sobresaltó, dejando caer su bolso al suelo. Tenía el cabello ligeramente despeinado, las mejillas sonrojadas, y en sus ojos había algo que no supe identificar, una mezcla de culpa y algo más, algo que parecía casi felicidad, y eso fue lo que más me dolió. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que trabajando en el estudio, que tenían que terminar la presentación de un proyecto para el lunes. Le pregunté por qué no me había llamado, por qué no contestaba mis mensajes. Me dijo que había dejado el teléfono en silencio, concentrada en los planos. Cada respuesta era técnicamente posible, pero mi intuición me gritaba que eran mentiras envueltas en verdades a medias. Me levanté del sofá y caminé hacia ella, y cuando intenté abrazarla, su cuerpo se puso rígido, incómodo, como si mi contacto fuera algo que tuviera que soportar en lugar de desear. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de nuestro dormitorio. Ese techo que habíamos pintado juntas de un color crema suave cuando nos mudamos a este apartamento hace 2 años. Recordé cómo nos habíamos reído cuando Sofía dejó caer un poco de pintura en mi cabello, cómo nos besamos manchadas de blanco, felices y enamoradas, convencidas de que nada podría separarnos jamás. Ahora ese mismo techo me parecía opresivo, testigo silencioso de cómo algo hermoso se estaba pudriendo lentamente. A la mañana siguiente, decidí seguirla. No estoy orgullosa de esa decisión, pero los celos y el miedo pueden convertir a cualquier persona en alguien que no reconoce. Llamé al museo diciendo que estaba enferma, algo que nunca había hecho en los 8 años que llevaba trabajando ahí. Me quedé en casa esperando a que Sofía se fuera,
supuestamente a su estudio en el Eixample. La vi salir desde la ventana, caminando por la calle de Verdi con ese paso decidido que siempre me había parecido tan atractivo. Esperé 5 minutos y salí tras ella. La seguí manteniendo una distancia prudente, sintiéndome ridícula y desesperada a partes iguales. Bajó por la calle hasta la Plaza de la Virreina, pero en lugar de dirigirse hacia su estudio, tomó el metro en la estación de Fontana. Subí al mismo vagón que ella, escondiéndome tras un grupo de turistas con sus mochilas y mapas. Viajamos en silencio durante varias paradas, bajando finalmente en Liceu, en pleno corazón de las Ramblas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos a mi alrededor podían escucharlo. Sofía caminó por las Ramblas con un propósito claro, girando luego hacia el barrio gótico. La seguí por esas calles medievales estrechas, pasando junto a la Catedral de Barcelona con sus gárgolas mirando hacia abajo como jueces silenciosos de mis acciones. Finalmente se detuvo frente a un pequeño café en la Plaza Saint-Philippe Neri, ese lugar hermoso y triste donde las marcas de las balas de la guerra civil todavía cicatrizan las paredes de la iglesia. Se sentó en una de las mesas del exterior y sacó su teléfono. Me oculté tras una columna en la entrada de un edificio cercano, sintiéndome como una espía en una película barata. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas, y entonces la vi llegar. Una mujer alta, delgada, con cabello rubio muy corto, y una elegancia natural en cada movimiento. Vestía un traje sastre gris que gritaba éxito profesional, y llevaba gafas de sol a pesar de que el día estaba nublado. Cuando llegó a la mesa, Sofía se levantó con una sonrisa que hacía meses no me dedicaba a mí, y se abrazaron de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre la intimidad que compartían. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo el aire abandonó mis pulmones de golpe. Durante un momento pensé que iba a desmayarme ahí mismo, en medio de esa plaza histórica donde tantos turistas tomaban fotos felices, ajenos a cómo mi mundo se estaba desmoronando. Me aferré a la columna para mantenerme en pie, obligándome a respirar, obligándome a seguir mirando aunque cada segundo fuera una tortura. Se sentaron muy juntas, con sus sillas tan cerca que sus rodillas se tocaban. Sofía le tomó la mano sobre la mesa, un gesto tan natural, tan íntimo, que me hizo entender que esto no era algo nuevo. Esto llevaba tiempo sucediendo, quizás meses, mientras yo vivía en la ignorancia, confiando ciegamente en alguien que me estaba traicionando cada día. Las vi hablar con una intensidad que alguna vez creí exclusiva de nuestra relación. La mujer rubia dijo algo que hizo reír a Sofía, esa risa profunda y genuina que yo echaba tanto de menos, y luego se inclinó y la besó. No fue un beso rápido o tímido. Fue largo, apasionado, del tipo que hace que el resto del mundo desaparezca. Fue el tipo de beso que Sofía y yo solíamos compartir en nuestros primeros meses juntas, antes de que la rutina y la comodidad transformaran nuestra pasión en algo más tranquilo, más predecible. Ver a la mujer que amaba besando a otra persona en medio de una de las plazas más hermosas de Barcelona fue surrealista y devastador en igual medida. Salí corriendo de ahí. No podía seguir mirando. Corrí por las calles del barrio gótico sin rumbo fijo, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, chocando con turistas y lugareños, disculpándome sin realmente escuchar mis propias palabras. Terminé en la playa de la Barceloneta, mirando el Mediterráneo con esas olas grises que reflejaban mi estado de ánimo. Me senté en la arena todavía fría de la mañana y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Confrontarla? ¿Contarle que la había seguido como una acosadora desesperada? ¿Admitir que había roto su privacidad, aunque ella hubiera roto mi corazón primero? Cada opción me parecía terrible. Pero seguir fingiendo que no sabía nada, seguir viviendo en esa mentira, era aún peor. Me quedé en la playa durante horas, viendo cómo el sol luchaba por aparecer entre las nubes, escuchando el sonido de las gaviotas y el murmullo constante de las olas. Cuando finalmente regresé a casa esa tarde, Sofía ya estaba ahí. Me miró con preocupación cuando entré, notando seguramente mi rostro hinchado y mis ojos rojos. Me preguntó qué me pasaba, si estaba bien, y la hipocresía de su preocupación me enfureció tanto que tuve que morderme la lengua para no gritarle ahí mismo todo lo que sabía. Le dije que no me sentía bien,
que había ido a caminar para despejarme. Ella asintió, aparentemente satisfecha con mi explicación, y volvió a su laptop, a su mundo de planos y diseños que aparentemente ahora incluía una vida secreta que yo no conocía. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Intenté actuar con normalidad, pero cada gesto de cariño suyo me parecía falso. Cada beso sabía a traición. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Las noches que decía trabajar tarde, los fines de semana que necesitaba ir a revisar obras en construcción, las llamadas que tomaba en otra habitación. Todo encajaba ahora con una claridad dolorosa. Una semana después de descubrirla en la plaza, mientras Sofía estaba en la ducha, su teléfono comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. Vi el nombre en la pantalla. Laura. Ninguna foto, solo el nombre. Mi mano tembló cuando tomé el teléfono, sabiendo que estaba cruzando otra línea, otra frontera moral que nunca pensé que traspasaría, pero necesitaba saber. Necesitaba entender qué tan profundo iba todo esto. No tenía su contraseña, pero el mensaje apareció en la notificación de la pantalla bloqueada. No puedo dejar de pensar en esta mañana. Te amo. 4 palabras que confirmaron lo que ya sabía, pero que aún así me partieron en 1000 pedazos nuevamente. Te amo. Ella le decía, te amo a otra persona. ¿Cuánto tiempo llevaban juntas? ¿Cómo podía Sofía decirle, te amo a alguien más mientras seguía viviendo conmigo, compartiendo nuestra cama, nuestra vida? Dejé el teléfono exactamente donde estaba y salí de la habitación, justo cuando escuché que el agua de la ducha se cerraba. Me fui a la cocina y preparé té con manos temblorosas, tratando de procesar esta nueva información. Laura. Ahora tenía un nombre para ponerle a mi dolor. Laura, la mujer rubia del traje gris que había robado el corazón de mi pareja. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio incómodo, decidí que necesitaba saber más. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, en este limbo de medias verdades y mentiras completas. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba sucediendo antes de decidir qué hacer. Así que empecé a investigar. Busqué el nombre Laura en las redes sociales de Sofía, pero no encontré nada obvio. Ella era cuidadosa, al parecer. Revisé su Facebook, su Instagram, buscando pistas, caras desconocidas en fotos antiguas, y entonces la encontré, en una foto de hace 6 meses, de la inauguración de un edificio que el estudio de Sofía había diseñado. Ahí estaba ella, Laura, en el fondo de la imagen, con su cabello rubio corto inconfundible, sonriendo. El pie de foto decía, gracias al equipo de la constructora García y López por hacer realidad nuestra visión. García y López. Busqué la empresa en Internet. Era una constructora importante con sede en Barcelona, especializada en edificios comerciales y residenciales de lujo. Y ahí, en la página de equipo directivo, estaba ella, Laura Martínez, directora de proyectos. 43 años, graduada en la Universidad Politécnica de Cataluña, con una maestría en Administración de Empresas de IS. Su biografía profesional era impresionante, pero lo que me impactó fue su foto oficial. Era aún más hermosa de lo que recordaba de aquel día en la plaza, con una mirada inteligente y segura que probablemente había seducido a Sofía, tanto como su apariencia física. Ahora tenía información concreta. Laura Martínez, directora de proyectos. Probablemente habían trabajado juntas en varios edificios. Una relación profesional que claramente había evolucionado en algo mucho más íntimo. Me pregunté si sus colegas lo sabían, si era un secreto a voces en sus círculos profesionales mientras yo permanecía en la ignorancia como una tonta. Pasé otra noche sin dormir, con Sofía roncando suavemente a mi lado, completamente ajena a mi tormento, o quizás no tan ajena. Quizás ella también pasaba noches sin dormir, sintiéndose culpable, debatiendo entre su lealtad hacia mí y sus sentimientos por Laura. Quizás se sentía atrapada entre 2 vidas, 2 amores. Pero no me había dado la oportunidad de saberlo. No había tenido el coraje o la decencia de ser honesta conmigo. Al día siguiente, tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía. Primero necesitaba entender completamente la situación. Necesitaba saber si esto era solo una aventura pasajera o algo más serio. Necesitaba saber si había alguna posibilidad de salvar lo nuestro
o si ya estaba todo perdido. Y para eso, necesitaba más información. Empecé a documentar todo, cada vez que salía supuestamente al trabajo, cada mensaje que recibía y le hacía sonreír de esa manera especial, cada noche que llegaba tarde. Lo escribía todo en un cuaderno que escondía en mi estudio de restauración en casa, entre mis libros de técnicas de conservación artística. Me sentía como una detective privada en mi propia relación, y el absurdo de la situación no se me escapaba. Una tarde, 2 semanas después de descubrirla en la plaza, Sofía me dijo que tenía que viajar a Madrid por trabajo. Una presentación importante para un cliente nuevo que quería expandirse a la capital. Estaría fuera 3 días. Mi primera reacción fue de alivio. 3 días sin tener que fingir, sin tener que mantener esta farsa agotadora. Pero luego, la duda me carcomió. ¿Realmente iba a Madrid por trabajo o era otra mentira? ¿Iba a pasar esos 3 días con Laura? La llevé al aeropuerto del Prat como siempre hacíamos. Nos despedimos con un beso mecánico en los labios y la vi desaparecer tras los controles de seguridad con su maleta de cabina y su portafolio de presentaciones. En el camino de regreso a casa, tomé una decisión impulsiva. En lugar de volver a Gracia, conduje hacia el Eixample, hacia el edificio donde estaba el estudio de arquitectura donde Sofía trabajaba. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mi intuición me decía que debía estar ahí. Pasó 1 hora, y entonces la vi. Laura salió del edificio con una maleta muy similar a la de Sofía. Mi corazón se hundió. No iba a Madrid por trabajo. Iban juntas. Todo era mentira. Arranqué el coche y la seguí hasta el aeropuerto. La vi entrar al mismo terminal al que había dejado a Sofía hacía poco más de 1 hora. Estacioné de nuevo y entré tras ella, manteniéndome a distancia. La vi dirigirse a la zona de salidas, y ahí, frente a la puerta de embarque del vuelo a Madrid, estaban las dos juntas. Sofía la vio llegar, y su rostro se iluminó con una felicidad pura que hacía meses no veía cuando me miraba a mí. Se abrazaron largamente, sin importarles quién pudiera verlas, perdidas en su propio mundo. Me escondí tras un kiosco de revistas, observando esta escena que confirmaba mis peores sospechas. No solo me estaba engañando, estaba viviendo una relación paralela completa, con viajes románticos y todo. Me pregunté cuántos otros viajes de trabajo habían sido en realidad escapadas con Laura. Me pregunté si alguna vez había ido realmente sola a algún lado en los últimos meses, o si cada ausencia había sido una mentira. Regresé a casa en piloto automático, sin recordar realmente el trayecto. Nuestro apartamento se sentía extrañamente vacío sin ella, pero también había una paz perturbadora en esa soledad. Por primera vez en semanas, podía respirar sin sentir el peso de la mentira aplastándome el pecho. Me serví una copa de vino tinto, de esa botella de Rioja que habíamos estado guardando para una ocasión especial que ahora sabía que nunca llegaría, y me senté en el balcón mirando hacia las calles iluminadas del barrio. 3 días tenía para decidir qué hacer. 3 días para procesar todo esto, para decidir si quería luchar por una relación que quizás ya estaba muerta o si era hora de dejarlo ir. Parte de mí quería confrontarla inmediatamente, llamarla y gritarle todo lo que sabía, exponerla y hacerla sentir aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero otra parte de mí, la parte más madura y calmada, sabía que necesitaba pensar bien mis siguientes pasos. Esa noche, en la soledad de nuestra cama que de repente se sentía enorme y fría, me permití llorar libremente. Lloré por la relación que había creído que teníamos, por la confianza que se había roto, por los planes futuros que habíamos hecho y que ahora parecían imposibles. Habíamos hablado de casarnos, de tener hijos mediante inseminación artificial, de envejecer juntas en Barcelona. Todo eso ahora parecía un cuento de hadas ingenuo, una fantasía que solo yo había estado viviendo mientras Sofía construía una vida diferente con otra persona. Al día siguiente, me obligué a ir al trabajo. Necesitaba la distracción, la rutina familiar de mi estudio de restauración en el museo. Estaba trabajando en una pieza del siglo XVIII, un retrato al óleo que había sufrido daño por agua y necesitaba una restauración delicada. Mientras limpiaba cuidadosamente las capas de suciedad y barniz viejo, revelando los colores originales vibrantes debajo, no pude evitar ver la ironía.
Si tan solo pudiera restaurar mi relación de la misma manera, limpiar las mentiras y revelar la verdad hermosa que una vez habíamos tenido. Mi amiga y colega, Carmen, notó que algo andaba mal. Carmen me conocía desde la universidad. Había estado en nuestra boda cuando Sofía y yo nos casamos legalmente hace 2 años, en una ceremonia pequeña e íntima en la playa de Sitges. Me preguntó si todo estaba bien, y por un momento estuve tentada a contárselo todo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Admitirlo en voz alta lo haría más real, más definitivo. En cambio, le dije que solo estaba cansada, que había estado durmiendo mal. Ella asintió comprensivamente, pero vi la duda en sus ojos. Carmen siempre había sido perceptiva. Me ofreció ir a tomar café después del trabajo y acepté, necesitando la compañía humana, la normalidad de una conversación que no estuviera centrada en mi dolor. Nos sentamos en un café cerca del museo, en el barrio de Montjuic, con vistas a la ciudad extendiéndose hacia el mar. Carmen me habló de su vida, de sus proyectos de restauración, de su nuevo novio que era profesor de historia del arte. La escuché y asentí en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en Madrid, imaginando a Sofía y Laura paseando por el Retiro o cenando en algún restaurante romántico, viviendo la vida que deberían estar viviendo Sofía y yo. Cuando regresé a casa esa noche, el silencio era ensordecedor. Caminé por las habitaciones que habíamos decorado juntas, mirando las fotos en las paredes de momentos más felices. Nuestra luna de miel en Menorca, una excursión de senderismo por los Pirineos, una Navidad en el pueblo de mi familia en Andalucía. Todas esas memorias ahora estaban teñidas de dolor, preguntándome si Sofía había estado feliz en esos momentos, o si ya entonces estaba pensando en estar con alguien más. Encontré una caja vieja en el armario del dormitorio, llena de cartas y notas que nos habíamos escrito en nuestro primer año juntas. Las leí todas, una por una, llorando por cada declaración de amor, cada promesa de lealtad eterna, cada sueño compartido que ahora parecía una mentira cruel. En una de las cartas, Sofía había escrito: «Valentina, eres el amor de mi vida. No puedo imaginar un futuro sin ti. Eres mi hogar, mi paz, mi todo». Las palabras ahora me quemaban los ojos. ¿Cómo podía haber escrito eso y luego traicionarme de esta manera? El segundo día de su ausencia, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su computadora. Sofía había dejado su laptop personal en casa, llevando solo su portátil de trabajo a Madrid. La abrí, y para mi sorpresa, no tenía contraseña en la pantalla de inicio. Siempre había confiado en mí completamente. Nunca había sentido la necesidad de esconder nada. Bueno, aparentemente eso había cambiado en otros aspectos de su vida, pero no aquí. Fui directamente a su correo electrónico. Había cientos de mensajes intercambiados con Laura. Empecé a leerlos cronológicamente, torturándome con cada palabra de cariño, cada plan secreto que habían hecho. El primer correo era de hace 7 meses, aparentemente inocente, hablando sobre especificaciones de un proyecto de construcción, pero poco a poco, los mensajes se volvieron más personales, más íntimos. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Déjame en los comentarios qué crees que debería hacer Valentina: ¿confrontar a Sofía o seguir investigando? Tu opinión es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la verdad se volverá aún más complicada. Pasé la siguiente hora leyendo correo tras correo, cada uno más íntimo que el anterior. Vi cómo su relación profesional se transformaba en amistad, luego en coqueteo, y finalmente en una historia de amor completa. Había mensajes donde Laura le decía a Sofía lo infeliz que había estado en su matrimonio anterior. Cómo conocerla había sido como despertar después de años de estar dormida. Sofía le respondía con la misma intensidad, confesando que nunca había sentido esta pasión con nadie antes, ni siquiera conmigo en nuestros mejores momentos. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Encontré un correo particularmente doloroso de hace 4 meses, donde Sofía le escribía a Laura: «No sé cómo decirle la verdad a Valentina. La quiero, de verdad que la quiero, pero lo que siento por ti es diferente, más intenso, más real de alguna manera. Me siento terrible por vivir esta doble vida, pero no puedo renunciar a ninguna de las dos. No todavía.
Necesito tiempo para entender qué hacer. La quiero. Presente. No la amaba, solo me quería, como se quiere a una amiga cercana o a un familiar. Y ese no todavía implicaba que eventualmente planeaba dejarme. Solo estaba esperando el momento adecuado. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del dolor que cada mensaje me causaba. Había planes detallados de escapadas románticas que habían tenido en estos meses. Un fin de semana en Valencia que Sofía me había dicho era para visitar a una cliente. 3 días en Sevilla durante una supuesta conferencia de arquitectura. Incluso una semana en las Islas Baleares cuando me dijo que su madre estaba enferma y necesitaba ir a cuidarla. Su madre estaba perfectamente bien. Yo la había llamado esa semana para preguntarle cómo estaba, y ella no tenía idea de qué le estaba hablando, pensando que yo estaba confundida. Cada mentira descubierta era como arrancar un vendaje de una herida, revelando algo más feo y doloroso debajo. Pero seguí leyendo porque necesitaba saber todo. Necesitaba entender la magnitud completa de la traición antes de decidir qué hacer. Encontré fotos que se habían enviado mutuamente, selfies sonrientes desde lugares hermosos que yo nunca había visitado con Sofía, imágenes íntimas que no voy a describir pero que dejaban claro el nivel de su relación física. Cuando terminé de revisar los correos, eran casi las 3 de la madrugada. Me sentía vacía, agotada emocional y físicamente. Cerré la laptop y me quedé sentada en la oscuridad de nuestro salón, mirando las luces de la ciudad parpadeando al otro lado de la ventana. Barcelona seguía viva y vibrante ahí afuera, indiferente a mi dolor personal. La gente seguía viviendo sus vidas, yendo a bares, riendo con amigos, enamorándose, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio dentro de estas 4 paredes. El tercer día, el día que Sofía debía regresar, me desperté con una claridad que no había tenido en semanas. Ya no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Cuando ella regresara esa noche, iba a confrontarla. Iba a poner todas las cartas sobre la mesa y exigir la verdad. Me merecía eso al menos, después de 3 años juntas, después de todo lo que habíamos construido. Pasé el día preparándome mentalmente para la conversación. Practiqué lo que iba a decir, cómo iba a mantener la calma, cómo no iba a dejar que me convenciera con excusas o medias verdades. Limpié el apartamento obsesivamente, necesitando mantener mis manos ocupadas, canalizando mi ansiedad en algo productivo. Cuando terminé, nuestro hogar nunca había estado tan impecable, lo cual era irónico considerando que nuestra relación nunca había estado tan sucia y rota. Sofía llegó a casa alrededor de las 8 de la noche. La escuché subir las escaleras, el sonido familiar de su maleta rodando por el piso. Cuando abrió la puerta, me encontró sentada en el sofá, esperándola. Sonrió al verme, dejó su maleta y se acercó para darme un beso. Me aparté. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Le dije que necesitábamos hablar. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus ojos se llenaban de algo que podría haber sido miedo o quizás alivio de que finalmente este momento hubiera llegado. Se sentó frente a mí en el sillón individual, manteniendo distancia, como si supiera instintivamente que el contacto físico ya no era apropiado entre nosotras. Empecé simplemente preguntándole cómo había estado su viaje. Me dijo que bien, que la presentación había sido un éxito, que el cliente estaba interesado en trabajar con su estudio. Mentira tras mentira salían de su boca con facilidad practicada. La dejé hablar, observando cada microexpresión en su rostro, cada movimiento nervioso de sus manos. Cuando terminó, le pregunté directamente, ¿quién es Laura? El color abandonó su rostro. Sus manos, que habían estado gesticulando mientras hablaba de su supuesta presentación, se congelaron en el aire. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La vi procesar internamente qué decir, cuánto negar, cuánto admitir. Finalmente susurró, ¿qué? No iba a dejar que fingiera ignorancia. Le conté todo, que la había visto en la Plaza San Felipe Neri besándose con Laura, que la había seguido al aeropuerto y las había visto irse juntas a Madrid, que había leído sus correos electrónicos y sabía sobre todas las mentiras, todos los viajes, toda su relación paralela de los últimos 7 meses. Con cada revelación, vi cómo se encogía más en el sillón, cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto.
Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que habíamos comprado juntas en un mercadillo de antigüedades, en el barrio del Born. Podía escuchar mi propia respiración acelerada, el latido furioso de mi corazón. Sofía estaba llorando abiertamente ahora, con la cabeza entre las manos, sacudida por sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. Finalmente habló. Me dijo que lo sentía, una y otra vez, como si esas palabras pudieran de alguna manera reparar el daño que había causado. Me dijo que nunca había querido lastimarme, que había empezado de forma inocente, que no había planeado enamorarse de Laura. Me dijo que me amaba, pero que también amaba a Laura, y que había estado desgarrada entre las dos durante meses, sin saber qué hacer, paralizada por el miedo y la culpa. Le pregunté por qué no había sido honesta conmigo desde el principio. ¿Por qué no me había dado la oportunidad de decidir si quería estar en esta situación? Su respuesta fue que había tenido miedo de perderme, de destruir lo que teníamos construido. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ya lo había destruido todo con sus mentiras y su cobardía. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar completamente. Y ella la había destrozado en 1000 pedazos. Le pregunté si me amaba realmente o si solo se sentía cómoda conmigo. Si nuestra relación era solo una costumbre conveniente mientras exploraba algo más emocionante con Laura. Esa pregunta la hizo llorar aún más. Me dijo que sí me amaba, que nuestros 3 años juntas habían sido reales y significativos para ella, pero que Laura había despertado algo en ella que había estado dormido. Una pasión e intensidad que no sabía que necesitaba. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía de los correos electrónicos. Yo era la opción segura, la relación estable y predecible. Laura era la aventura, la pasión, lo desconocido y emocionante, y Sofía había querido tener ambas cosas sin tener el coraje de elegir. Había querido el pastel completo, sin pagar el precio de la honestidad y la integridad. Le pregunté qué quería ahora, si quería quedarse conmigo o irse con Laura. Su respuesta fue que no sabía, que estaba confundida, que necesitaba tiempo para pensar. Esa respuesta me enfureció más que cualquier otra cosa que había dicho esa noche, después de meses de mentiras y traiciones, después de haber sido descubierta y confrontada. Todavía no podía tomar una decisión. Todavía quería mantener sus opciones abiertas, tenerme como plan de respaldo por si acaso las cosas con Laura no funcionaban. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, dándole la espalda porque no podía seguir mirándola sin sentir una mezcla abrumadora de rabia y dolor. Le dije que yo iba a tomar la decisión por ella, que se tenía que ir, que necesitaba que empacara sus cosas y se fuera de nuestro apartamento, que me diera espacio para procesar todo esto. Protestó, diciendo que este también era su hogar, que no podía simplemente dejarme así. Le recordé que el contrato de alquiler estaba solo a mi nombre porque cuando nos mudamos, yo había tenido mejor historial crediticio. Técnicamente, podía pedirle que se fuera, y no había nada legal que pudiera hacer al respecto. Vi la realización de esto cruzar por su rostro. Finalmente asintió, derrotada. Se levantó lentamente y fue al dormitorio. La escuché abrir cajones, meter ropa en su maleta, moverse por la habitación que habíamos compartido durante 2 años. Mientras empacaba, me quedé en la sala, mirando por la ventana hacia el barrio de Gracia que tanto amaba. Las calles estrechas, las plazas llenas de vida, los pequeños cafés y tiendas que conocíamos tan bien. Este había sido nuestro vecindario, nuestro hogar, y ahora todo eso estaba contaminado con el dolor de su traición. Me pregunté si alguna vez podría caminar por estas calles sin recordar este momento, sin sentir este dolor. Regresó a la sala con 2 maletas grandes y su mochila de trabajo. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Se paró frente a mí, claramente queriendo decir algo, buscar alguna forma de arreglar esto, pero yo levanté mi mano deteniéndola. No quería escuchar más disculpas o excusas. Necesitaba que se fuera antes de que me derrumbara completamente frente a ella. Me preguntó dónde iba a quedarse. Le dije que no era mi problema, que quizás Laura podía alojarla ya que habían estado tan unidas últimamente. Vi cómo mis palabras la lastimaban, pero no me sentí culpable. Ella había lastimado primero, durante meses, con cada mentira, con cada momento íntimo que compartió con otra persona, mientras yo creía ingenuamente que nuestra relación era sólida. Antes de irse,
Intentó una vez más acercarse a mí, tal vez para un abrazo de despedida, pero retrocedí. No podía dejar que me tocara, no ahora. Su contacto ya no era reconfortante. Era contaminado con todas las veces que había tocado a Laura de la misma manera. Asintió entendiendo, tomó sus maletas y salió por la puerta. El sonido de la puerta cerrándose fue final, definitivo, marcando el fin de nuestra relación tal como la conocía. Me quedé ahí de pie por un largo rato, incapaz de moverme, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, la realidad me golpeó con fuerza y me derrumbé en el sofá, llorando como no había llorado desde que era niña. No fueron lágrimas silenciosas y dignas. Fueron sollozos desgarradores que sacudían todo mi cuerpo. Años de amor y confianza, disolviéndose en un mar de dolor y traición. No sé cuánto tiempo estuve así. Eventualmente me quedé sin lágrimas, y solo quedó un entumecimiento vacío. Miré alrededor del apartamento que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Sus cosas todavía estaban por todas partes. Sus libros en el estante, su taza favorita en la cocina, su chaqueta colgada en el perchero del recibidor. Iba a tener que vivir rodeada de recordatorios de ella hasta que pudiera encontrar la fuerza para empacar todo y devolverlo. Esa noche dormí en el sofá, porque no podía soportar la idea de dormir en nuestra cama, en las sábanas que habíamos compartido. Cada rincón de ese dormitorio estaba lleno de memorias que ahora me causaban dolor en lugar de alegría. Pero el sofá no era mucho mejor. Aquí era donde nos acurrucábamos los domingos por la mañana a ver películas, donde leíamos juntas compartiendo opiniones sobre nuestros libros, donde planificábamos nuestras vacaciones soñando con lugares que queríamos visitar juntas. Los siguientes días fueron un borrón de dolor y rutina automática. Iba al trabajo, hacía mi labor de restauración con precisión mecánica y regresaba a casa a un apartamento que se sentía más como un mausoleo de nuestra relación muerta que como un hogar. Sofía intentó llamarme múltiples veces. Le envié un mensaje de texto pidiéndole que me diera espacio, que no estaba lista para hablar con ella. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar, para decidir si algún día podría perdonarla y si quería intentar reconstruir lo que habíamos tenido. Carmen finalmente me arrincó en el trabajo después de una semana de verme arrastrándome como un zombi por el museo. Me llevó a un restaurante tranquilo cerca del MNAC y me obligó a contarle todo. Fue un alivio finalmente poder hablar de ello con alguien, sacar todo el veneno que había estado guardando. Carmen me escuchó sin juzgar, dejándome desahogar, ofreciéndome su apoyo incondicional. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Si iba a intentar arreglar las cosas con Sofía o si iba a seguir adelante sola. Le dije honestamente que no lo sabía. Parte de mí todavía amaba a Sofía, a pesar de todo lo que había hecho. 3 años no se borran fácilmente, y los buenos recuerdos seguían siendo reales a pesar de las mentiras. Pero otra parte de mí, la parte racional, sabía que la confianza era fundamental en cualquier relación y que Sofía había demostrado que era capaz de mentirme durante meses, sin pestañear. Carmen me dijo algo que se quedó conmigo. Valentina, amar a alguien no significa que debas estar con esa persona. A veces el amor no es suficiente cuando falta el respeto y la honestidad. Mereces estar con alguien que te elija a ti todos los días, sin dudas, sin secretos, sin mentiras. Tenía razón, por supuesto. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son 2 cosas muy diferentes. 2 semanas después de que Sofía se fuera, recibí un correo electrónico largo de ella. No una llamada ni un mensaje de texto, sino un correo formal, como si estuviera escribiendo una carta importante. En él, me explicaba con más detalle todo lo que había pasado. Me contaba cómo conoció a Laura en una reunión de trabajo hace 8 meses, cómo al principio solo era admiración profesional, cómo Laura era inteligente y exitosa, y compartían una pasión por la arquitectura que las había conectado inmediatamente. Me explicaba cómo las reuniones de trabajo se convirtieron en almuerzos, luego en cenas, y cómo sin darse cuenta habían cruzado la línea de lo profesional a lo personal. Decía que se sentía terrible por no haber sido honesta conmigo desde el principio, que había tenido miedo de perderme, pero que al final había terminado hiriéndome de todas formas. Me pedía perdón nuevamente,
no esperando que la perdonara, pero necesitando que supiera cuánto lo lamentaba. Al final del correo, me decía que había terminado las cosas con Laura, que después de nuestra confrontación había entendido que no podía tener ambas cosas y que cuando tuvo que elegir se dio cuenta de que lo que teníamos nosotras era más importante, más real, construido sobre una base sólida de años juntas, en lugar de la novedad y emoción de algo nuevo. Me decía que entendía si yo no quería volver con ella, que respetaría mi decisión, pero que quería que supiera que me elegía a mí, que siempre había debido elegirme a mí desde el principio. Leí el correo varias veces, buscando sinceridad entre las palabras. ¿Realmente había terminado con Laura o solo estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar? Y si había terminado con Laura, ¿lo había hecho porque realmente me amaba a mí más o simplemente porque había sido descubierta y no le quedaba otra opción? ¿Cómo podía confiar en cualquier cosa que me dijera después de meses de mentiras? Decidí que necesitaba verificar sus palabras. No podía simplemente tomar su palabra como verdad después de todo lo que había pasado. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Busqué en línea información de contacto de Laura. Encontré su correo electrónico corporativo en el sitio web de García y López. Pasé 2 días debatiendo si contactarla, si cruzar esa línea, pero finalmente decidí que necesitaba saber la verdad completa desde todas las perspectivas. Le escribí un correo corto y directo. Me presenté como la pareja de Sofía, le dije que sabía sobre su relación y le pregunté si era cierto que Sofía había terminado las cosas con ella. Presioné enviar antes de poder arrepentirme, y luego esperé. La respuesta llegó al día siguiente. Laura me escribió un correo sorprendentemente amable y honesto. Me dijo que sí. Sofía había terminado su relación hacía una semana. Me explicaba que nunca había sido su intención destruir una relación, que cuando conoció a Sofía no sabía que estaba en una relación seria. Sofía le había dado a entender que su relación conmigo estaba terminando, que ya no eran felices juntas, que solo estaban esperando el momento adecuado para separarse. Esta revelación me golpeó duro. Sofía no solo me había mentido a mí, sino que también le había mentido a Laura sobre el estado de nuestra relación. Había pintado un cuadro falso para justificar su infidelidad, haciéndole creer a Laura que no estaba realmente traicionando a nadie porque nuestra relación ya estaba muerta, pero eso era mentira. Nuestra relación había estado bien, al menos desde mi perspectiva, hasta que empezó esta aventura. Laura continuaba diciendo que cuando descubrió la verdad, que Sofía todavía estaba completamente comprometida conmigo y que yo no tenía idea de lo que estaba pasando, se había sentido terrible. Me pedía disculpas por el dolor que había causado, aunque fuera sin saberlo. Terminaba diciendo que respetaba la decisión de Sofía de intentar arreglar las cosas conmigo y que no iba a interferir más en nuestras vidas. Le respondí agradeciéndole por su honestidad. No era su enemiga en esta situación. Ambas habíamos sido engañadas por Sofía de diferentes maneras. Laura había creído que estaba comenzando una relación legítima con alguien que estaba emocionalmente disponible. Yo había creído que estaba en una relación monógama comprometida. Sofía nos había mentido a ambas para satisfacer sus propias necesidades, sin considerar cómo nos afectaría a ninguna de las dos. Armada con esta nueva información, finalmente acepté encontrarme con Sofía. Quedamos en un café neutral, no uno de nuestros lugares habituales que estaban llenos de memorias. Ella llegó puntual, luciendo cansada y demacrada, como si tampoco hubiera estado durmiendo bien. Nos sentamos uno frente al otro, y hubo un momento incómodo de silencio antes de que comenzáramos a hablar. Le confronté sobre las mentiras que le había dicho a Laura sobre nuestra relación. Vi la vergüenza cruzar su rostro mientras admitía que sí, había mentido para hacer que la situación pareciera menos terrible de lo que era. Había querido creer que estaba justificada en buscar felicidad en otro lado. Entonces había creado una narrativa donde yo ya no la hacía feliz, donde nuestra relación ya estaba fallando. Pero eso no era cierto, y ella lo sabía. Le pregunté directamente, ¿por qué, Sofía? Si no eras feliz conmigo, ¿por qué no simplemente me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que mentir y engañar en lugar de ser honesta sobre tus sentimientos? Ella no tenía una buena respuesta. Solo pudo decir que había sido egoísta, cobarde, que había querido mantener la seguridad de lo que teníamos mientras exploraba algo nuevo, que no había querido lastimar a nadie, pero al final había lastimado a todos. Le dije que había hablado con Laura.
Vi el pánico en sus ojos, probablemente temiendo que más podría haber descubierto. Le conté lo que Laura me había dicho, cómo Sofía le había mentido sobre el estado de nuestra relación. Sofía se cubrió el rostro con las manos, claramente abrumada por la vergüenza y el remordimiento de tener todas sus mentiras expuestas. ¿Me amas realmente, Sofía?, le pregunté. ¿O solo volviste conmigo porque Laura te dejó cuando descubrió la verdad? Esta era la pregunta que había estado carcomiendo mi mente desde que recibí su correo. Necesitaba saber si me estaba eligiendo genuinamente o si yo era simplemente el premio de consuelo después de perder lo que realmente quería. Ella levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y me juró que sí me amaba, que había cometido un error terrible al buscar algo más, cuando ya tenía algo valioso conmigo, que la emoción de algo nuevo la había cegado temporalmente a todo lo bueno que teníamos juntas, que perderme le había hecho darse cuenta de cuánto significaba realmente para ella, que no era solo familiaridad o comodidad, sino amor verdadero. Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero la confianza no se reconstruye con palabras bonitas y lágrimas sinceras. Se reconstruye con tiempo, con acciones consistentes, con transparencia total. Le dije que necesitaba pensar más sobre todo esto, que no podía simplemente perdonarla y volver a como estábamos antes. Demasiado había pasado, demasiadas mentiras habían sido contadas. Sofía asintió, entendiendo. Me preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo eventualmente. Le dije honestamente que no lo sabía, que primero necesitaba sanar, recuperar mi sentido de identidad fuera de nuestra relación, decidir si podía realmente perdonar y confiar en ella nuevamente. No le iba a dar falsas esperanzas, pero tampoco iba a cerrar completamente la puerta sin darme tiempo de procesar todo apropiadamente. Nos despedimos en el café con un abrazo incómodo que no se sentía como solían sentirse nuestros abrazos. Había una distancia entre nosotras ahora, un muro construido de traición y dolor que no sabía si alguna vez podría ser derribado. La vi alejarse por la calle, perdiéndose entre la multitud de Barcelona, y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. ¿Podrá Valentina perdonar a Sofía? ¿Existe un futuro para ellas después de tanta traición? Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el capítulo final. Déjame en los comentarios. ¿Tú perdonarías una infidelidad? ¿Crees que Valentina debería darle otra oportunidad a Sofía? Tus comentarios son muy importantes para mí. Nos vemos en el capítulo final. Pasaron 3 meses desde ese encuentro en el café, 3 meses durante los cuales viví sola en nuestro apartamento, rodeada de fantasmas de lo que habíamos sido. Empaqué todas las cosas de Sofía en cajas que dejé en el pequeño trastero del edificio, necesitando eliminar su presencia física de mi espacio, aunque no podía eliminarla de mis pensamientos. Cada rincón del apartamento seguía trayendo recuerdos, pero poco a poco aprendí a vivir con ellos sin que me destrozaran completamente. Durante esos meses, Sofía y yo mantuvimos contacto limitado. Mensajes ocasionales preguntando cómo estaba, conversaciones breves y cuidadosas que nunca tocaban los temas profundos que necesitábamos discutir. Ella respetó mi petición de espacio, no presionándome para tomar una decisión sobre nuestro futuro. Se había mudado temporalmente con su hermana en el barrio de Sants mientras buscaba su propio apartamento, construyendo una vida separada de la mía por primera vez en 3 años. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en proyectos de restauración con una dedicación que rayaba en la obsesión. Estaba trabajando en una pieza particularmente desafiante, un retablo del siglo XVI que había sufrido daños extensos por humedad y abandono. Había algo terapéutico en el proceso meticuloso de limpiar capa por capa, revelando la belleza original debajo de años de deterioro. Ojalá las relaciones pudieran restaurarse con la misma precisión y certeza. Carmen se convirtió en mi apoyo constante durante este tiempo. Pasábamos nuestros almuerzos juntas en el museo, ella escuchándome mientras yo procesaba mis sentimientos, ofreciendo perspectiva cuando me perdía en espirales de pensamiento negativo. También empecé a ir a terapia, algo que debería haber hecho hace años. Mi terapeuta, una mujer amable llamada Doctora Ramírez con consultorio cerca del Paseo de Gracia, me ayudó a entender que mi valor no dependía de esta relación,
que merecía honestidad y respeto, y que perdonar no significaba necesariamente olvidar o volver a estar juntas. Una tarde de enero, mientras el frío invernal envolvía Barcelona y las luces de Navidad aún decoraban las calles aunque ya habíamos entrado al nuevo año, recibí un mensaje de Sofía. Me pedía si podíamos encontrarnos, que había algo importante que necesitaba decirme. Mi primer instinto fue de pánico, imaginando que quería decirme que había vuelto con Laura o que había conocido a alguien nuevo. Pero accedí a verla, sabiendo que eventualmente tendríamos que tener una conversación real sobre nuestro futuro o la falta de él. Nos encontramos en el Parque de la Ciudadela, ese hermoso espacio verde en el corazón de Barcelona, donde habíamos tenido tantas citas en nuestros primeros meses juntas. Caminamos por los senderos rodeados de árboles desnudos de invierno, nuestro aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Sofía se veía diferente, como si los últimos meses también la hubieran transformado. Había algo más maduro en su expresión, una seriedad que no había visto antes. Me dijo que había estado yendo a terapia también, trabajando en entender por qué había tomado las decisiones que tomó, por qué había sido capaz de mentir tan fácilmente a las personas que decía amar. Me explicó que su terapeuta le había ayudado a entender que había estado huyendo de problemas internos, buscando validación externa en lugar de enfrentar sus propias inseguridades y miedos. La aventura con Laura no había sido realmente sobre Laura o sobre mí, sino sobre sus propias luchas internas que nunca había abordado adecuadamente. Escuché mientras me contaba sobre su proceso de autoconocimiento, sobre cómo había estado reflexionando sobre patrones en sus relaciones pasadas, cómo siempre había buscado la emoción de algo nuevo en lugar de apreciar y nutrir lo que ya tenía. Me habló de su familia, de cómo creció con padres que tenían un matrimonio turbulento lleno de infidelidades y mentiras, y cómo sin darse cuenta había internalizado esos patrones como normales, aunque conscientemente los rechazara. No estaba buscando excusas, me aclaró. No estaba tratando de justificar lo que había hecho. Simplemente quería que entendiera que estaba haciendo el trabajo necesario para cambiar, para ser una mejor persona, independientemente de si yo decidía darle otra oportunidad o no. Estaba haciendo este trabajo por ella misma, porque se había dado cuenta de que si no cambiaba estos patrones, los repetiría en cada relación futura, lastimando a más personas en el proceso. Caminamos en silencio por un rato después de que terminó de hablar. Observé el lago del parque donde los patos nadaban tranquilamente, ajenos a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Finalmente le pregunté qué esperaba de esta conversación, qué quería de mí. Su respuesta me sorprendió. Me dijo que no esperaba que volviéramos juntas, que entendía que había destruido demasiado como para que eso fuera posible. Solo quería que supiera que lo sentía profundamente, que si pudiera volver atrás y tomar decisiones diferentes, lo haría en un instante, pero que como no podía cambiar el pasado, estaba enfocada en ser mejor en el futuro. Me dijo que me amaba, que probablemente siempre me amaría, pero que respetaba que yo necesitara seguir adelante sin ella, que entendía que la confianza una vez rota era casi imposible de reparar completamente, y que no era justo pedirme que viviera con esa inseguridad constante. Me agradeció por los 3 años que tuvimos, por las cosas buenas que compartimos, y se disculpó nuevamente por haber manchado esos recuerdos con sus acciones. Había algo liberador en su honestidad, en el hecho de que no estaba tratando de manipularme para que volviera con ella o hacerme sentir culpable por no perdonarla inmediatamente. Estaba asumiendo completa responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias, y ese nivel de madurez y autoconocimiento era algo que nunca había visto en ella antes. Le agradecí por ser honesta finalmente, por hacer el trabajo de entenderse a sí misma. Le dije que yo también había estado en terapia, trabajando en mis propios problemas, en mi tendencia a ignorar señales de alerta en relaciones porque tenía miedo de estar sola, en mi necesidad de ser necesitada que a veces me hacía aceptar menos de lo que merecía. Estos meses separadas habían sido dolorosos, pero también transformadores para ambas. Nos sentamos en un banco frente al lago y continuamos hablando durante horas. Hablamos sobre los buenos tiempos que tuvimos, los viajes que hicimos, los sueños que compartimos. Hablamos sobre nuestros errores individuales en la relación, las cosas que podríamos haber hecho mejor, incluso antes de que la infidelidad ocurriera.
Hablamos sobre cómo habíamos dejado que la rutina y la comodidad reemplazaran la comunicación y la intimidad emocional. Me confesó algo que no sabía. Que aproximadamente un año antes de conocer a Laura, había intentado hablar conmigo sobre cómo sentía que nos estábamos distanciando, cómo sentía que ya no nos conectábamos de la manera que solíamos hacerlo. Yo no recordaba esa conversación, o quizás no le había prestado la atención que merecía, demasiado absorta en mi trabajo y mis propias preocupaciones. Eso no justificaba su infidelidad, pero me hizo entender que los problemas en nuestra relación no habían surgido de la nada, habían estado gestándose durante más tiempo del que yo había reconocido. Le pregunté sobre Laura, si había vuelto a tener contacto con ella. Me dijo que no, que habían tenido una última conversación después de que todo salió a la luz, donde ambas reconocieron que su relación había estado construida sobre bases falsas desde el principio. Laura estaba en su propia terapia también, procesando su parte en esta situación, trabajando en entender por qué había aceptado involucrarse con alguien que claramente tenía una vida complicada, sin hacer más preguntas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas mientras el frío se intensificaba. Me ofreció llevarme a casa, pero decliné, diciendo que prefería caminar un poco más, procesar nuestra conversación. Nos despedimos con un abrazo que duró más de lo esperado, y por primera vez en meses no se sintió incómodo o forzado. Se sintió como dos personas que se habían amado profundamente, reconociendo el fin de un capítulo importante en sus vidas. Caminé por las calles de Barcelona mientras anochecía, pasando por lugares que habían sido nuestros, lugares que ahora tendría que reclamar como míos solamente. Pasé por el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, el cine donde veíamos películas indie los martes en la noche cuando tenían descuento, la heladería donde siempre parábamos en verano. Cada lugar tenía una historia, y lentamente estaba aprendiendo a honrar esas historias, sin dejar que me definieran o me atraparan en el pasado. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en el sofá con una taza de té, y realmente reflexioné sobre lo que quería. ¿Podía perdonar a Sofía? Honestamente, creo que ya lo había hecho, al menos parcialmente. El perdón no era tanto por ella como por mí misma, para liberarme del peso del resentimiento y la amargura que había estado cargando. Pero perdonar no significaba olvidar, y ciertamente no significaba que debíamos volver a estar juntas. La pregunta real era, ¿quería intentarlo de nuevo? ¿Podía imaginar un futuro con ella después de todo lo que había pasado? Durante días me hice estas preguntas, pesando los pros y los contras, escuchando a mi corazón y a mi cabeza, que parecían estar en constante desacuerdo. Mi corazón recordaba el amor que habíamos compartido, los momentos de felicidad genuina, la conexión que había sentido con ella. Mi cabeza me recordaba las mentiras, la traición, el dolor que había causado, la posibilidad muy real de que pudiera volver a hacerlo en el futuro. Una semana después de nuestro encuentro en el parque, tomé una decisión. Le escribí un correo largo a Sofía, eligiendo este medio porque necesitaba expresar mis pensamientos completamente sin interrupciones. Le dije que apreciaba su honestidad y su crecimiento personal, que podía ver que realmente estaba haciendo el trabajo necesario para cambiar. Le dije que la perdonaba, no completamente todavía, pero estaba en camino de hacerlo, y que no guardaba resentimiento hacia ella. Pero también le dije que no podíamos volver a estar juntas, al menos no ahora, que necesitaba tiempo para sanar completamente, para reconstruir mi vida independiente de nuestra relación, para redescubrir quién era yo fuera de ser la pareja de Sofía. Le expliqué que la confianza tomaba años en construirse y solo segundos en destruirse, y que aunque ella estaba haciendo todo lo correcto ahora, yo necesitaba más tiempo para ver si estos cambios eran sostenibles a largo plazo. Le dije que quizás en el futuro, si ambas continuábamos creciendo y sanando, podríamos intentarlo de nuevo como personas nuevas y mejoradas, pero que no podía prometerle nada, y que no quería que esperara por mí o pusiera su vida en pausa. Necesitaba que ambas viviéramos nuestras vidas completamente, y si el destino quería que volviéramos a encontrarnos en mejores circunstancias, entonces así sería. Pero por ahora, necesitaba seguir adelante sola. Su respuesta llegó al día siguiente. Era corta, pero emotiva. Me agradecía por mi honestidad, por el perdón que estaba dispuesta a darle aunque no lo mereciera. Me decía que entendía y respetaba mi decisión,
que ella también necesitaba tiempo para seguir trabajando en sí misma sin la presión de tratar de recuperarme. Me deseaba lo mejor. Me decía que esperaba que encontrara la felicidad que merecía, ya fuera con alguien más o sola. Terminaba diciendo que siempre tendría un lugar especial en su corazón para mí, y que si algún día yo decidía darle otra oportunidad, ella estaría honrada, pero que entendía perfectamente si ese día nunca llegaba. Lloré cuando leí su mensaje, pero no fueron lágrimas de tristeza pura. Fueron lágrimas de cierre, de reconocimiento de que algo hermoso había terminado, pero que ambas íbamos a estar bien eventualmente. Fueron lágrimas de gratitud por los momentos buenos que tuvimos, por las lecciones aprendidas incluso en los momentos más dolorosos. Fueron lágrimas de esperanza por el futuro, por las posibilidades que se abrían ahora que estaba libre para redescubrirme a mí misma. Los meses siguientes fueron de crecimiento y autodescubrimiento. Tomé clases de cerámica los martes por la noche, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Me uní a un club de senderismo y exploré las montañas alrededor de Barcelona, lugares como Montserrat y el Montseny, que siempre había querido visitar, pero que Sofía nunca había estado interesada en explorar conmigo. Empecé a escribir un diario, procesando mis emociones a través de palabras que solo yo leería. Carmen me presentó a su grupo de amigas, mujeres increíbles que me acogieron en su círculo sin preguntas ni juicios. Salíamos a cenar, íbamos a exposiciones de arte, tomábamos vino en terrazas mientras discutíamos sobre todo desde política hasta nuestras vidas amorosas. Por primera vez en años, tenía una vida social robusta fuera de mi relación, algo que me di cuenta había estado faltando sin que lo notara. En el trabajo, recibí una promoción. Me ofrecieron liderar un proyecto importante de restauración de un conjunto de obras renacentistas que el museo acababa de adquirir. Era un desafío emocionante que requería toda mi atención y experiencia. Me sumergí en el proyecto con entusiasmo y encontré una satisfacción profunda en mi trabajo que no había sentido en años cuando mi energía emocional estaba siendo drenada por los problemas en mi relación. 6 meses después de mi última conversación con Sofía, me encontré en una situación inesperada. Estaba en una inauguración de una exposición en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, cuando conocí a alguien. Se llamaba Elena, era fotógrafa especializada en documentar arquitectura modernista, y había algo en su sonrisa tímida y su inteligencia evidente que captó mi atención inmediatamente. No fue amor a primera vista como había sido con Sofía, fue algo más suave, más gradual. Empezamos a hablar sobre arte y arquitectura, descubriendo intereses compartidos y perspectivas similares sobre la vida. Me pidió mi número para enviarme fotos de algunos edificios que pensó que apreciaría desde una perspectiva de restauración, y esa simple interacción se convirtió en conversaciones regulares, luego en cafés, luego en cenas. Le conté sobre Sofía desde el principio. No quería construir nada sobre secretos u omisiones. Elena escuchó mi historia sin juzgar, compartiendo su propia historia de una relación pasada que había terminado de forma dolorosa. Entendía el proceso de sanar, la importancia de tomarse el tiempo necesario antes de abrir el corazón a alguien nuevo. Nuestra relación se desarrolló lentamente, sin prisa, construida sobre comunicación honesta y respeto mutuo. Aprendí que el amor no siempre tiene que ser intenso y apasionado desde el principio. A veces puede ser tranquilo y constante, creciendo poco a poco hasta convertirse en algo profundo y significativo. Con Elena no había drama, no había secretos, no había mentiras, solo 2 personas adultas eligiéndose conscientemente cada día. 1 año después de mi separación de Sofía, me encontré con ella por accidente en el mercado de la Boquería. Estaba comprando frutas para hacer una tarta, algo que estaba aprendiendo a cocinar con el apoyo paciente de Elena, quien resultó ser una chef amateur talentosa. Vi a Sofía en otro puesto, y por un momento pensé en esconderme o irme, pero decidí que ya era hora de dejar de evitarla. Me acerqué y la saludé. Hubo un momento de sorpresa en su rostro antes de que sonriera, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Nos pusimos al día brevemente sobre nuestras vidas. Ella había encontrado su propio apartamento en el barrio de Poblenou, cerca del mar. Su estudio de arquitectura estaba prosperando con varios proyectos nuevos e interesantes. Se veía bien,
saludable, más en paz consigo misma de lo que la había visto en mucho tiempo. Le hablé brevemente sobre Elena, manteniendo los detalles privados pero queriendo ser honesta sobre el hecho de que estaba viendo a alguien. Vi un destello de algo en sus ojos. Quizás tristeza, o quizás aceptación, pero sonrió. Y me dijo que se alegraba de que hubiera encontrado felicidad. Me preguntó si era serio, y le dije que era temprano todavía, pero que tenía potencial, que esta vez estaba tomándome las cosas con calma y haciendo todo lo posible para construir algo saludable. Nos despedimos con un abrazo amistoso, y mientras la veía alejarse entre la multitud del mercado, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía dolor cuando pensaba en ella. Podía recordar nuestro tiempo juntas con fondness sin que me destrozara el corazón. Podía ver las cosas buenas que tuvimos sin que las mentiras y traiciones las eclipsaran completamente. Había sanado, no completamente quizás, pero lo suficiente para seguir adelante verdaderamente. Esa noche, mientras cocinaba con Elena en mi apartamento, escuchando música y riendo mientras intentábamos que la tarta no se quemara, me di cuenta de que era genuinamente feliz. No la felicidad eufórica y dramática de mis primeros días con Sofía, sino algo más profundo y sostenible. Era la felicidad de estar con alguien que me veía completamente, que me elegía honestamente cada día, que construía conmigo algo basado en verdad y respeto mutuo. Meses después, recibí una invitación por correo. Sofía se casaba. Aparentemente había conocido a alguien, una diseñadora de interiores llamada Ana, y después de un año juntas, habían decidido dar el paso. La invitación incluía una nota personal donde explicaba que entendería completamente si yo no quería asistir, pero que significaría mucho para ella si podía estar ahí, que quería que supiera que había encontrado una forma saludable de amar finalmente, aplicando todas las lecciones que había aprendido de nuestro tiempo juntas y de nuestra dolorosa separación. Le mostré la invitación a Elena, quien me dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara. Después de pensarlo cuidadosamente, decidí que asistiría. No porque quisiera volver a estar con Sofía o porque no hubiera sanado, sino porque quería cerrar ese capítulo completamente, con gracia y madurez. Quería celebrar que ambas habíamos encontrado maneras de seguir adelante, de crecer de nuestros errores, de encontrar amor nuevamente aunque fuera con otras personas. La boda fue en una finca hermosa, en las afueras de Barcelona, en el Penedès, rodeada de viñedos y colinas ondulantes. Fui con Elena, quien estuvo a mi lado durante toda la ceremonia. Su presencia un recordatorio constante de que yo también había encontrado algo especial. Vi a Sofía casarse con Ana, vi la forma en que se miraban con amor y compromiso genuino. Y me sentí feliz por ella. Realmente feliz, sin rastro de celos o resentimiento. Durante la recepción, Sofía se acercó a nosotras. Le presenté a Elena, y las tres conversamos cómodamente durante unos minutos. Sofía le agradeció a Elena por estar conmigo, por ayudarme a sanar aunque nunca se habían conocido antes. Elena, con su gracia característica, le dijo que Valentina se había sanado a sí misma, que ella solo había tenido la suerte de conocerla cuando ya estaba lista para amar de nuevo. Antes de que nos fuéramos esa noche, Sofía me tomó aparte por un momento. Me agradeció por venir, por haber sido parte importante de su vida aunque esa parte había terminado. Me dijo que yo le había enseñado lo que era amar verdaderamente, y que aunque había arruinado lo nuestro con sus decisiones, esas lecciones la habían convertido en la persona que necesitaba ser para amar a Ana de la forma correcta. Me deseó toda la felicidad del mundo con Elena, y yo le devolví el deseo sinceramente. Conduciendo de regreso a Barcelona esa noche, con Elena dormitando en el asiento del pasajero y las luces de la ciudad apareciendo en el horizonte, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había estado destrozada, había pensado que nunca me recuperaría del dolor de la traición de Sofía. Pero aquí estaba, más de 2 años después, genuinamente feliz, en una relación saludable, con una carrera floreciente, con amistades profundas, con un sentido de mí misma que nunca había tenido antes. La traición de Sofía, aunque dolorosa, me había obligado a crecer de maneras que nunca hubiera crecido si nos hubiéramos quedado en nuestra relación cómoda, pero estancada. Me había obligado a enfrentar mis propios problemas, a ir a terapia, a trabajar en mí misma. Me había enseñado que merecía honestidad y respeto,
que el amor no debería ser complicado o lleno de secretos. Me había mostrado que podía sobrevivir a un corazón roto y salir más fuerte del otro lado. Algunos meses después, Elena y yo nos mudamos juntas a un nuevo apartamento en el barrio del Bourne, un espacio que era nuestro desde el principio, sin fantasmas del pasado habitando sus paredes. Decoramos juntas, eligiendo cada mueble, cada pieza de arte, creando un hogar que reflejaba quiénes éramos como pareja. Era diferente de lo que había tenido con Sofía, pero diferente no significaba peor, solo diferente. Una noche, mientras estábamos acostadas en nuestro nuevo dormitorio, Elena me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber dejado ir la posibilidad de volver con Sofía. Le dije honestamente que no, que aunque había amado profundamente a Sofía, esa relación había seguido su curso natural. Algunas cosas no están destinadas a durar para siempre, y está bien. Las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos cosas, para ayudarnos a crecer, y luego a veces tienen que irse para que podamos continuar nuestro crecimiento con otras personas o solos. Le agradecí a Elena por ser paciente conmigo mientras sanaba, por no presionarme para superar mi dolor más rápido de lo que era posible, por construir algo nuevo conmigo basado en honestidad y comunicación abierta. Ella me dijo que no tenía que agradecerle por hacer lo básico que cualquier pareja debería hacer. Y esa respuesta me hizo entender completamente que estaba exactamente donde necesitaba estar. Años después, cuando pienso en todo lo que pasó con Sofía, ya no siento dolor. Siento gratitud, extrañamente. Gratitud por los momentos buenos que tuvimos, por las lecciones que aprendí de los momentos malos, por el crecimiento que fue forzado por la crisis. Sofía y yo ocasionalmente nos enviamos mensajes en cumpleaños o días festivos. Mantuvimos una amistad distante pero respetuosa. Ella parece feliz con Ana, y yo estoy feliz con Elena, y hay algo hermoso en saber que ambas encontramos nuestros caminos incluso después de que nuestro camino compartido terminó. La vida tiene una forma extraña de funcionar. A veces las cosas más dolorosas que nos suceden terminan siendo exactamente lo que necesitábamos para convertirnos en las personas que estábamos destinadas a ser. La traición de Sofía podría haber sido mi ruina, pero en su lugar se convirtió en mi catalizador para el cambio. Me destrozó, sí, pero en el proceso de recoger los pedazos y reconstruirme a mí misma, me convertí en una versión más fuerte, más sabia, más completa de quien había sido antes. Aprendí que el amor no es suficiente por sí solo. Necesitas confianza, respeto, comunicación honesta y el compromiso mutuo de trabajar en la relación incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Aprendí que puedes amar a alguien profundamente y aún así necesitar dejarlo ir si la relación ya no es saludable para ninguno de los dos. Aprendí que el perdón es más por ti mismo que por la otra persona, una forma de liberarte de la carga del resentimiento. Más importante, aprendí que merezco ser amada honesta y completamente, sin secretos, sin mentiras, sin medias verdades. Y cuando finalmente entendí mi propio valor, encontré a alguien que lo ve y lo honra cada día. Esa es la lección más valiosa que mi dolor me enseñó, que merezco más de lo que estaba aceptando, que todos merecemos más. Entonces, ¿ella ocultaba algo y yo necesitaba saber qué? Sí. Y descubrir la verdad casi me destruye. Pero al final, esa verdad me liberó para encontrar algo mejor, algo más auténtico, algo construido sobre una base sólida de honestidad y respeto mutuo. Y por eso, a pesar de todo el dolor, no cambiaría nada. Cada experiencia, cada lágrima, cada momento de agonía me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Y aquí, finalmente, soy verdaderamente feliz. Y así termina la historia de Valentina y Sofía. Una historia de amor, traición, dolor, pero también de crecimiento. Perdón, si esta historia te tocó el corazón, te invito a que dejes un comentario contándome qué te pareció. ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta? ¿Has vivido algo similar? Me encantaría leer tus experiencias. No olvides darle like a este video si te gustó la historia y suscríbete al canal para recibir más historias que tocan el alma. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver los nuevos videos. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir trayendo historias que te emocionen y te hagan reflexionar.
Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. A veces, las historias de otros nos ayudan a sanar nuestras propias heridas o a tomar decisiones difíciles que hemos estado posponiendo. Gracias por estar aquí, por darme tu tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda, mereces ser amado con honestidad, respeto y dedicación completa. Nunca aceptes menos de lo que mereces. Hasta pronto.